Imagina despertar un día y darte cuenta de que las líneas en tu rostro no son solo marcas del tiempo, sino de experiencias que han moldeado tu esencia. Cada arruga, una historia, cada cabello gris, una sabiduría acumulada a lo largo de los años. Pero, en el fondo, surge una pregunta silenciosa e inquietante. ¿Quién soy ahora, en esta etapa de la vida? La mente evoluciona a medida que el cuerpo envejece, o a medida que los años pasan, la mente también se desgasta, se pierde en la repetición diaria, se aleja de los descubrimientos que la vida ofreció alguna vez. El paradoja es clara. El cuerpo envejece y con él, el tiempo parece volverse más precioso, más escaso. Pero, ¿y la mente? ¿Acaso, a medida que envejece, pierde su vitalidad? ¿O será que, en realidad, tiene la capacidad de expandirse, madurar y transformarse de maneras que aún no podemos comprender completamente? No es una simple cuestión de envejecer, sino de cómo nuestra mente interactúa con el envejecimiento. Cómo lidia con la pérdida, la adaptación, las decisiones que tomamos e incluso el grado en que estamos dispuestos a abrazar los cambios que llegan con los años. En un mundo que exalta la juventud, donde la búsqueda de la eternidad y de la apariencia joven parece una obsesión interminable, ¿qué pasa con aquellos que se acercan a la tercera edad, que viven los ecos del tiempo en sus cuerpos y mentes? La sociedad a menudo los ve como desactualizados, pero ¿y la sabiduría que poseen? ¿Y la profundidad de la experiencia que solo los años pueden proporcionar? La gran pregunta no es si estamos envejeciendo, sino cómo envejeceremos mentalmente. ¿Cómo construimos entonces una mente que envejezca con dignidad, que se reinvente en cada etapa, que no se pierda en la nostalgia del pasado ni en la apatía del futuro? Ahora, piensa por un momento. ¿Estás más cerca de un camino que lleva a la sabiduría profunda o a una pérdida mental, una vez que el tiempo comienza a pesar? Y lo más importante, ¿eres consciente de ello? ¿Cómo se construye una mente que se vuelve más amplia, más profunda y más verdadera a medida que el tiempo avanza? Estas preguntas no son meras curiosidades, son la clave para entender cómo podemos vivir una vida larga, pero no solo larga, una vida rica, llena de significado, sabiduría y profundidad. No se trata solo de sumar años a la vida, sino de sumar vida a los años. De entender que la mente humana, al igual que el cuerpo, puede transformarse, adaptarse, expandirse, y al hacerlo crear un nuevo tipo de existencia que no está definida por las limitaciones de la edad, sino por la inmensidad de la experiencia vivida. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo cultivamos una mente que se fortalezca a medida que envejece, para que no se pierda, sino que se enriquezca? A medida que reflexionamos sobre esto, una cosa queda clara: la mente humana tiene una capacidad extraordinaria para evolucionar, pero para ello debemos comprender profundamente la psicología del envejecimiento, el autoconocimiento y la reinvención. Solo entonces podremos descubrir la verdadera esencia de nuestra jornada interior, y para ello, necesitamos profundizar, cuestionar nuestras creencias y aceptar que, tal vez, la vejez no sea un fin, sino un nuevo comienzo. El envejecimiento no es solo una cuestión de tiempo que pasa, es una verdadera batalla interna. Se produce una transformación constante, tanto en el cuerpo como en la mente. La psicología del envejecimiento es compleja, ya que abarca los dilemas internos, las expectativas sociales y la lucha constante entre preservación y cambio. La pregunta es inevitable: ¿cómo, a medida que los años pasan, evitamos que nuestra mente se aprisione en el pasado y se cierre al futuro? ¿Cómo no sucumbir al miedo de la pérdida, a la angustia de la decadencia y al conformismo de una existencia repetitiva? Detrás de todo esto, yace una de las fuerzas más poderosas y menos reconocidas: nuestra relación con el tiempo y cómo éste moldea nuestra percepción de la realidad. A lo largo de la vida, estamos constantemente bombardeados con la idea de que el tiempo es valioso, que debemos aprovecharlo al máximo, que la juventud es el mejor momento,
Estas creencias están tan arraigadas en nuestra sociedad que cuando alcanzamos la vejez, sentimos que nuestra utilidad, nuestra vitalidad, ha sido consumida por un sistema que no sabe reconocer el valor de una vida que trasciende el período de la juventud. La vejez es vista frecuentemente como un declive, un período de pérdida y decadencia. La sabiduría que llega con el tiempo es, a menudo, ignorada, minimizada o incluso descartada. Sin embargo, la psicología sugiere que la verdad es mucho más compleja. En lugar de simplemente perder, nuestra mente, en su evolución, enfrenta un momento crucial: la oportunidad de reinventarse, expandirse. Pero para esto, necesitamos confrontar aquello que la sociedad no nos enseña: nuestra sombra. La sombra, un concepto explorado por Carl Jung, está compuesta por todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o reprimimos a lo largo de nuestra vida. A medida que envejecemos, estos aspectos de la sombra comienzan a hacerse más evidentes, especialmente si no trabajamos activamente en nuestro autoconocimiento. Cuando los años pasan y nuestra vida parece llegar a su fin, muchos de nosotros enfrentamos el miedo a no haber sido suficientes, la sensación de que nuestra existencia de alguna manera fue desperdiciada. Pero lo que no vemos es que ese miedo es una manifestación directa de nuestra sombra. Esa parte oculta de nuestra psique comienza a emerger con fuerza, revelando lo que fue reprimido y lo que aún necesita ser reconocido e integrado. Sin embargo, la gran ironía es que la sociedad nos enseña a menudo a evitar o negar esas partes de nosotros mismos. El culto a la juventud y la imagen de un cuerpo perfecto perpetúan la idea de que envejecer es un fracaso. Pero, en lugar de ser una decadencia, el envejecimiento debería ser visto como una oportunidad para dar luz a nuestra sombra, para integrar todo lo que fuimos y dejamos de ser. Cuando podemos mirar hacia adentro, sin miedo a lo que encontramos, descubrimos que el verdadero poder del envejecimiento no radica únicamente en acumular conocimiento, sino en aceptar y abrazar todo lo que somos. Además, con los años, el envejecimiento también nos obliga a confrontar una verdad inescapable: nuestra propia mortalidad. Cuando somos jóvenes, la muerte parece distante, abstracta. Pero a medida que el tiempo avanza, la realidad de que todos estamos en una jornada finita se vuelve más evidente. En lugar de aterrarnos, ¿por qué no ver eso como una de las mayores oportunidades para la transformación? El envejecimiento, entonces, no es una cuestión de perder, sino de comprender que la muerte es la gran motivadora de la vida. Solo cuando la mortalidad es aceptada como una compañera constante de nuestra existencia, podemos darle un sentido verdadero y profundo a nuestro tiempo. Filosóficamente, esto se conecta con las ideas de Hermann Hesse, quien en muchos de sus trabajos explora la búsqueda interna de significado. Hesse creía que, a medida que envejecemos, tenemos una oportunidad única de conectarnos con nuestra esencia más profunda, lo que él llamaba el ser interior. El viaje hacia dentro de uno mismo, el proceso de autoconocimiento, no es solo una búsqueda de la felicidad o la realización personal, sino una oportunidad de comprender los paradoxos de la existencia humana, de darnos cuenta de que la vida y la muerte están entrelazadas de una manera intrínseca. Esta realización es liberadora, porque nos permite ver que el verdadero envejecimiento no es un proceso de acumulación de años, sino un proceso de aceptación e integración de todo lo que fuimos y todo lo que aún podemos ser. El problema que muchos enfrentan al envejecer es la resistencia a este cambio interno. En lugar de abrazar el envejecimiento como una oportunidad de crecimiento, muchos buscan frenéticamente las distracciones de la juventud, intentando negar el tiempo. Esto no solo genera frustración y un ciclo constante de insatisfacción, sino que también impide que la mente evolucione. La gran pregunta, entonces, es: ¿cómo podemos evitar caer en las trampas de una sociedad que nos dice que envejecer es un fracaso? ¿Cómo podemos trabajar con nuestra mente, en lugar de permitir que se vuelva rígida, como a menudo hace el cuerpo?
La respuesta está en cómo enfrentamos el envejecimiento como una oportunidad de trascendencia, de resignificación. No es un fin, sino un nuevo comienzo para la mente y el alma. A medida que seguimos explorando esto, las preguntas se profundizan aún más. ¿Qué podemos hacer para garantizar que la mente evolucione de manera saludable con el paso del tiempo? ¿Cómo podemos cultivar sabiduría en lugar de estancamiento a medida que envejecemos? ¿El envejecimiento es realmente una decadencia, o de hecho, una oportunidad para alcanzar una mayor profundidad de nuestro ser? Y si la verdadera clave para un envejecimiento mental saludable es la aceptación radical del flujo natural de la vida, la muerte y la transformación. Todavía hay mucho por descubrir sobre la psicología del envejecimiento. Sin embargo, antes de continuar hacia esas respuestas, necesitamos entender profundamente el impacto invisible de las creencias y condicionamientos que la sociedad impone sobre el envejecimiento y cómo podemos comenzar a liberarnos de esas limitaciones autoimpuestas. A lo largo de la vida, somos profundamente condicionados a creer que la juventud es el culmen de la existencia humana y que la vejez es solo un preludio al final. Este entendimiento está tan arraigado en nuestras culturas que, al llegar a la tercera edad, muchos de nosotros sentimos el peso de la invisibilidad. Nos convertimos en los invisibles, muchas veces descartados, relegados a un rincón de la sociedad que valora la apariencia y la energía, pero ignora la profundidad y la experiencia acumulada. Esta percepción, moldeada por años de condicionamiento social, tiene consecuencias invisibles, pero poderosas, sobre nuestra mente e identidad. El primer efecto invisible es el miedo al olvido, un sentimiento que crece a medida que envejecemos. ¿Qué significa ser recordado cuando la sociedad está más preocupada por lo que es nuevo, joven y emocionante? Este miedo, a menudo silencioso, se enraiza profundamente en la psique humana, causando un sufrimiento interno que no es evidente por fuera. La falta de reconocimiento social genera inseguridad, haciendo que muchas personas de la tercera edad se sientan desvalorizadas, como si su existencia ya no tuviera sentido. Este miedo al olvido puede llevar a la negación de la realidad, un deseo de tratar de mantenerse jóvenes a toda costa, ya sea mediante intervenciones cosméticas, una búsqueda constante de actividad física, o incluso una obsesión por mantener una apariencia juvenil. Sin embargo, al negar el envejecimiento, también se niega la oportunidad de una transformación interna profunda. Este fenómeno nos lleva a una huida del tiempo, una desconexión con la verdadera esencia de la longevidad, que es la oportunidad de evolucionar hacia una nueva fase del ser. El envejecimiento mental, cuando no se acepta, se caracteriza a menudo por rigidez cognitiva, donde la persona se niega a aprender nuevas perspectivas o a cambiar hábitos profundamente arraigados. Esto puede resultar en un cierre hacia nuevas ideas, nuevas formas de interacción o incluso nuevas pasiones. Esta rigidez tiene sus raíces en la identidad que la persona ha construido a lo largo de los años. La identidad humana, como muchos filósofos y psicólogos han discutido, es fluida y dinámica. Sin embargo, a medida que envejecemos, la sociedad nos obliga a interiorizar una identidad rígida, un arquetipo del anciano, que a menudo está asociado con la fragilidad, la lentitud y, muchas veces, con el fin. Esta imposición, muchas veces, puede hacernos sentir que somos menos de lo que somos, que nuestra mente ya no es capaz de expandirse o crecer. En realidad, esta identificación con un fin puede debilitar nuestras capacidades mentales, convirtiendo la rigidez de nuestra psique en un reflejo directo de la rigidez que nos imponemos. Las consecuencias de estas limitaciones son visibles en muchos aspectos de la vida. En el nivel social, el aislamiento se convierte en una de las mayores amenazas. La falta de conexión genuina, el distanciamiento de nuevas experiencias, el miedo de ser considerado irrelevante, todo esto contribuye a una sensación de alienación. Este aislamiento, a su vez, alimenta un ciclo vicioso. La falta de estimulación intelectual y social debilita la mente,
haciendo más difícil desafiar las creencias limitantes y los miedos que surgen con la vejez. A nivel emocional, el envejecimiento no aceptado conduce a una profunda sensación de pérdida de propósito. Cuando nos vemos como personas acabadas, o como individuos cuya contribución ya fue hecha, comenzamos a perder nuestra sensación de valor, nuestra conexión con el mundo. La falta de propósito no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente de una manera aún más profunda. La mente, cuando no tiene dirección, empieza a desconectarse de la vitalidad de la vida, creando un vacío emocional que puede resultar en depresión o ansiedad, exacerbando aún más el distanciamiento social y la sensación de inutilidad. Las consecuencias invisibles del envejecimiento no aceptado no se limitan al ámbito individual. Reverberan en niveles sociales más amplios, creando un ambiente culturalmente desinteresado en valorar la experiencia y sabiduría de los mayores. La sociedad moderna, tan enfocada en la innovación y la búsqueda de lo nuevo, está en constante movimiento. Lo que es antiguo pierde valor. Sin embargo, lo que olvidamos muchas veces es que es la longevidad lo que trae sabiduría, una sabiduría que solo se puede adquirir a través de la vivencia, el enfrentamiento de desafíos, la superación de las limitaciones naturales de la vida. Al desconsiderar la importancia de esta sabiduría, estamos, como sociedad, amputando una parte crucial del potencial humano. Es importante entender que, mientras la sociedad alimenta un ciclo vicioso de desprecio hacia la vejez, el impacto psicológico de este ciclo sobre los individuos que envejecen es profundo. El miedo al olvido, el aislamiento emocional, la pérdida de propósito, estos efectos son invisibles, pero moldean profundamente el comportamiento de aquellos que entran en la tercera edad. Y esta transformación interna no ocurre de manera lineal ni sencilla. La resistencia, la negación y los mecanismos de defensa hacen que el envejecimiento se convierta en un proceso conflictivo, en lugar de un momento de evolución y aceptación. Cuando el envejecimiento se ve como una decadencia, en lugar de una transformación, la mente pierde la oportunidad de expandirse. Ahora, imagina que el simple acto de aceptar el envejecimiento, aceptar el tiempo tal como es, puede convertirse en el mayor paso hacia la liberación mental. ¿Qué sucede cuando te permites aceptar la inevitabilidad de la vejez y en lugar de luchar contra ella, comienzas a abrazar las lecciones que tiene para ofrecer? Y si, en lugar de quedar atrapado por la sociedad y sus rígidas ideas sobre el envejecimiento, fueras capaz de crear tu propio camino, libre de expectativas externas, y encontrar la sabiduría y expansión mental, que son posibles incluso a medida que pasa el tiempo? La revolución, como muchos saben, comienza dentro de nosotros. El primer paso para liberarse de una mentalidad envejecida y rígida es darse cuenta de que no estás condenado a vivir una vida limitada solo por los años que han pasado. La liberación, a diferencia de lo que muchos creen, no significa luchar contra el tiempo, sino alinearse con él. No se trata de desafiar las leyes de la naturaleza, sino de sincronizarse con ellas de manera profunda y trascendental. El proceso comienza con un cambio radical de perspectiva. En lugar de ver la vejez como una carga, como una condena, podemos empezar a verla como una oportunidad de exploración y expansión. La verdadera libertad mental solo se alcanza cuando dejamos de ver el envejecimiento como un declive y comenzamos a verlo como una evolución de la conciencia. Esto implica la aceptación radical del tiempo y la comprensión de que la mente humana, al igual que el cuerpo, tiene la capacidad de transformarse. Pero para esto, necesitamos romper el ciclo de negación. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento mental en la vejez es la falta de adaptabilidad, la resistencia al cambio, la negativa a aprender nuevas formas de vivir y pensar, son trampas invisibles que aprisionan la mente. Sin embargo, aquellos que alcanzan un nivel significativo de libertad son los que aceptan el cambio como una constante. Las personas mayores que mantienen una mente abierta, que continúan aprendiendo, explorando, experimentando nuevas formas de ver el mundo,
son las que encuentran una nueva juventud en la madurez. Pero, ¿cómo exactamente se libera uno de la rigidez mental? Una de las claves está en la práctica del autoconocimiento continuo. No basta con mirar atrás y ver los errores del pasado. Es necesario mirar hacia adentro, entender los patrones mentales que hemos formado a lo largo de la vida y tener el coraje de cuestionarlos. Esto se puede hacer mediante la meditación, la introspección, la reflexión diaria o incluso simplemente llevando un diario. La práctica de comprender quiénes somos en cada etapa de la vida nos permite liberar nuestra mente de las limitaciones del tiempo. Al hacerlo, descubrimos que, incluso con el envejecimiento, la mente puede volverse más abierta, más flexible, más consciente. La verdadera revolución ocurre cuando abandonamos las narrativas sociales que nos dicen lo que debemos ser en la vejez. Las imágenes de la vejez como un periodo de descanso, inactividad y preparación para el final, estas son solo proyecciones de una sociedad que no entiende el valor de la madurez. La rebelión no es un grito de protesta, sino una afirmación del propio ser. Es la afirmación de que la vida es un ciclo continuo, donde cada fase tiene su valor único e irrepetible. Esto hace que la mente, incluso en la vejez, se expanda y se reinvente. Si deseas romper con el pasado y liberarte de las expectativas que te han impuesto, lo primero que debes hacer es darte cuenta del poder de elección. Tienes el poder de reescribir tu narrativa. No importa cuán viejo seas, lo que realmente importa es lo que eliges pensar y cómo decides relacionarte con los demás y contigo mismo. En este sentido, la mente humana es increíblemente poderosa, mucho más de lo que muchos creen. Y ese poder de elección es la clave para encontrar la libertad a cualquier edad. Las personas que viven con sabiduría no se aferran a lo que no pueden controlar, sino que se dedican a lo que sí pueden. Se dan cuenta de que, aunque el cuerpo envejezca, la mente tiene el potencial de liberarse de los miedos, de la negación de lo nuevo y de la fijación en las limitaciones. Un ejemplo de ello son aquellos que mantienen un compromiso con el aprendizaje continuo, que nunca dejan de explorar el mundo a su alrededor, aprender nuevas habilidades o profundizar en sus visiones del mundo. Entienden que, a diferencia de lo que se cree, la mente humana no se desgasta con la edad. Puede, de hecho, enriquecerse. El cambio no es simple, ni inmediato, pero la transición de una mentalidad de decadencia a una de renacimiento se da poco a poco. Cuando comenzamos a dejar de ver el envejecimiento como un fin, y empezamos a verlo como un nuevo capítulo de nuestra existencia, comenzamos a desarrollar una mente más libre, más creativa, más capaz de afrontar los desafíos que surgen con la edad. Hemos llegado al punto culminante de este viaje interior, la verdadera comprensión del envejecimiento y de la mente humana. Lo que se revela, al final de esta reflexión, es un insight profundo y transformador. El envejecimiento no es un fin, sino una posibilidad de trascendencia. La mente humana, lejos de estar limitada por el tiempo, tiene la capacidad de expandirse, profundizarse y reinventarse. Aquí está la verdad que pocos perciben hasta que el tiempo ha pasado. La edad es una herramienta, una oportunidad para profundizar en lo que realmente somos. Cuando aceptamos el envejecimiento, no como una carga sino como un viaje de autodescubrimiento, comenzamos a acceder a capas más profundas de nuestra psique, aquellas que estaban ocultas bajo las distracciones de la juventud y de las presiones sociales. A medida que envejecemos, tenemos la oportunidad de ir más allá de la superficialidad de las experiencias y descubrir la verdadera riqueza de la vida. La mente que envejece con aceptación y apertura encuentra una serenidad que la juventud jamás podría alcanzar. En la última fase de la vida, tenemos la oportunidad de comprender el significado de nuestro propio viaje, de integrar las experiencias, los fracasos, las victorias, las pérdidas y los logros. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que el verdadero valor de nuestra existencia no está en cuántos años tenemos, sino en cómo decidimos vivir esos años. La mente humana tiene la capacidad de trascender las limitaciones del cuerpo, de expandirse
y volverse más profunda conforme la vida sigue. Y con ello, alcanzamos una paz que no puede encontrarse en la juventud, porque es una paz construida con los cimientos de la experiencia, la aceptación y la comprensión. La verdad final es clara. El envejecimiento mental, lejos de ser un empobrecimiento, es una expansión. Nos ofrece una nueva manera de ver el mundo, más rica, más profunda y llena de sabiduría. Al aceptar esto, al aceptar la idea de que la mente humana puede enriquecerse con el tiempo, descubrimos el verdadero poder de vivir una vida plena, y esta aceptación no es pasiva, sino activa. Es un compromiso con el autoconocimiento, con la capacidad de reinventarnos en cualquier etapa de la vida. Este insight transforma nuestra visión de la vida, y al mirar hacia atrás, vemos no una línea recta hacia el fin, sino un ciclo continuo de aprendizaje, adaptación y renovación. Y al final, nos damos cuenta de que el mayor regalo del envejecimiento es precisamente la capacidad de ser más vivo de lo que jamás imaginamos. Esa es la revelación que redefine todo. No estamos envejeciendo, solo estamos comenzando a comprender el vasto y profundo océano que es la mente humana. Y, al comprender esto, comenzamos a entender que al final, la verdadera libertad reside en aceptar el envejecimiento como un viaje de evolución, no como una condena.